Bueno, vamos a hablar del poder político y antes de entrar en tema, es importante que en el libro que se les proporcionó de Bobbio, ¿no? En la página 72, dice, por ejemplo, punto de vista sociológico y jurídico, como un subtítulo, ¿no? Y en otras partes, por ejemplo, en la página 70 dice filosofía política y ciencia política. Y además, en la página 75 dice, para el estudio del Estado, funcionalismo y marxismo. Lo que quiero que ustedes se den cuenta es que en las ciencias sociales las cosas no están definidas con toda precisión, ni la visión que se tiene de las mismas es consensuada, es decir, todos están de acuerdo, sino que para cualquier cosa, la que fuese, siempre hay distintas perspectivas, siempre hay distintas maneras de entender lo que está ocurriendo, incluso de definir los fenómenos que acontecen día a día o de cuando en cuando. Entonces, cuando se les pide que ustedes lean un texto de Duverger y otro de Bobbio, es para que ustedes más o menos se den cuenta que en ciencias sociales nunca se puede decir esto es tal, 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 sino que siempre hay que decir esto es según tal teoría, según tal autor, tal cosa, ¿sí? Cuando no se menciona según tal autor, según tal teoría, etc., lo que se está pretendiendo es que la gente crea que eso es así, que naturalmente es así. Por ejemplo, que la democracia sea básicamente elecciones en las que distintos partidos políticos compiten entre sí, ¿no? Entonces, eso es la democracia. Y de hecho la gente cree que eso es la democracia, pero eso no es la democracia. Esa es la democracia según la teoría liberal. Según otras teorías, la definición de la democracia es una cosa completamente distinta. A estas diferentes formas de ver las cosas se les llama paradigmas, ¿sí? Entonces hay muchos paradigmas para entender cualquier problema, en este caso la realidad nacional. ¿Cómo entendemos la realidad nacional? Depende de cómo la miremos. Hagan el siguiente ejercicio, ¿no? Ustedes siempre están en la cocina de su casa, en el comedor, y ven la mesa, ¿no? Y ustedes saben cómo es su mesa. Bueno, pues ahora la próxima vez que entren al comedor, entren de rodillas, como que fueran unos bebés gateando, y vean la mesa, y díganme si es la misma mesa que vieron siempre o es otra mesa, y van a descubrir que es otra mesa. Hay una muy bonita película que se llama Educando Arizona, de los hermanos Coen. Ustedes vean esa película y gran parte de la película está filmada por un camarógrafo que está gateando todo el tiempo, porque se trata del secuestro de unos niños que todavía están en edad de gateo, y el camarógrafo a menudo toma el papel de ellos y hace que la cámara vea lo que estarían viendo estos niños gateando, y la casa adquiere un aspecto totalmente diferente. Entonces el punto de vista sociológico, jurídico, como decía Bobbio, de ciencia o de filosofía, o de marxismo o de funcionalismo, el punto de vista cambia el objeto que se está estudiando. Entonces, por eso en videos anteriores les decía, lo que yo sostenga, lo que yo indique, lo que yo diga de la realidad nacional no es una verdad, es una forma de entender las cosas con las cuales ustedes pueden estar de acuerdo o no. Entonces ustedes ya tienen el poder político según Duverger, el poder político según Bobbio, que han hecho un trabajo sobre ese tema, pero vamos a tratar de explicar algunas cosas que se les han motivado a duda. En primer lugar, ¿no? Es bastante común que los autores distingan poder legítimo de poder ilegítimo. Y algunos, como Duverger, cuando es ilegítimo no es poder, sino que es poderío. Pero como les digo, eso es según Duverger, según otros autores, igual sería poder, solo que sería un poder ilegítimo. Por eso digo, eso depende del punto de vista de cada intelectual que afronte ese tema. Pero lo que es interesante aquí, que les ha llamado la atención a ustedes, y me lo han hecho saber, es el asunto de la legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? Cuando las personas que obedecen al poder, cuando las personas que le hacen caso a quienes tienen el poder, sienten que está bien que las cosas sean así, pues, porque claro, está bien que Él nos ordene, está bien que Él nos diga qué hacer, y lo correcto es obedecerle. En ese caso, ese poder es legítimo. Entonces, el presidente Vizcarra todos los días dice,
pónganse la mascarilla, la distancia social de 1,5 metros, lavarse las manos continuamente, quédense en sus casas, a excepción los que están autorizados para salir o si van a comprar alimentos, a la farmacia, al banco, todos los días, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿la gente obedece? Los que obedecen sienten que está bien obedecer. Si es así, es un poder legítimo. Pero si no es así, si la gente dice, ¿por qué tengo que obedecerle? Y entonces yo salgo de mi casa y la policía me detiene, me pone una multa, me lleva al calabozo. Entonces hay una coacción. Entonces no salgo porque si no la policía me mete al calabozo. Ah, entonces ya no es legítimo porque yo no estoy obedeciendo porque crea que debo obedecer, sino que estoy obedeciendo porque va a haber un castigo, va a haber un ejercicio de la violencia en mi contra si es que yo no obedezco. ¿Sí? Ahora, ¿es legal lo que nos pide el presidente, el Poder Ejecutivo? Sí, es legal. Y si es legal, ¿es legítimo? Que también me han preguntado eso y es interesantísimo. Si es legal, ¿es legítimo? Bueno, lastimosamente, a veces el poder es legal y es ilegítimo. Es decir, a veces las autoridades nos piden, nos indican, nos dan órdenes, establecen normas y la gente siente que ¿por qué yo tengo que obedecerlas? Pues no, a mí eso no me parece, así es que no lo hago, ¿no es cierto? Y entonces resulta que a pesar de que la autoridad tiene la capacidad de darnos esas normas, nosotros no las obedecemos porque las consideramos que no merecen ser obedecidas. Y entonces, a pesar de que es legal, no es legítimo, ¿sí? Pero más grave es todavía cuando es al revés. Cuando es ilegal y es legítimo. O sea, cuando una autoridad hace abuso del poder y nos pide que hagamos cosas que están en contra de las leyes, en contra de la Constitución, y nosotros las acatamos de muy buena gana. Como cuando Fujimori da el autogolpe en 1992. Un golpe de Estado, viola todas las leyes, se pasa por encima de la Constitución y la población peruana aplaudió. Y entonces fue una decisión de poder ilegal, pero legítima, ¿no? Y esas cosas pasan en el Perú todo el tiempo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿qué es lo político y qué es lo no político? Eso ya es una discusión también que tiene distintas perspectivas. Político podríamos decir si es que es un poder que enrumba el país hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces, que puede dirigir los destinos de un país, de una región, una localidad, etcétera. Entonces hablaríamos de político. ¿Solo existe el poder político? Obviamente no. Existe el poder económico, existe otro tipo de poderes y el poder solo está en los grandes mandatarios, los grandes poderosos del dinero. Imaginémonos lo siguiente y con esto terminamos esta parte. Estamos viendo televisión y de pronto el papá dice, bueno, ya va a empezar mi partido y cambia de canal. Y todos volteamos a verlo y él dice, no, pues que va a empezar mi partido. Y entonces nosotros decimos, bueno, tiene razón, va a empezar su partido. Así es que me quedo sin mi serie, me quedo sin mi dibujo animado, porque el que tiene el control remoto tiene el poder. Y si nosotros lo aceptamos de buena gana, que el papá puede decir en qué momento ve su partido, es un poder legítimo. Si es que nosotros lo aceptamos porque si no nos da la cuera, sería un poder ilegítimo, pero poder al fin y al cabo. Entonces el poder está en todas partes.